Ahora vamos a grabar el tema de tromboastenia de Glanzmann, como su nombre indica. Es una enfermedad nuevamente de las plaquetas. Recuerden, antiguamente a las plaquetas les llamábamos trombocitos o los veterinarios les siguen llamando. Aquí recuerden otra cosa, que cuando se moría una célula endotelial, esto que se ve transparente trata de representar la lámina basal, y las plaquetas son las que sellan esta lesión simplemente adhiriéndose. En el video pasado vimos la enfermedad de Bernard-Solier, que era un defecto en la adhesión por esas glicoproteínas de la adhesión. En cambio, esta enfermedad trata de la agregación. Recuerden que adhesión era esta unión de estas plaquetas con el material extracelular que estaba por fuera del endotelio. Ahora vamos a ver que el defecto en la agregación es la unión de plaqueta con plaqueta, es decir, plaqueta agregada con adherida y a su vez agregada con agregada a través de las mallas de fibrina. Entonces, el nombre de tromboastenia, pues como les decía, las plaquetas antiguamente se llamaban trombocitos, o se siguen llamando, pues eso indica que son plaquetas cansadas. Astenia es cansancio, disminución en la fuerza para contraer el trombo, y por eso es que el paciente va a sangrar. Es decir, esas plaquetas, recuerden que tienen actina y miosina en sus prolongaciones, y se van a contraer para jalar esa malla. Esto no es una mezcla como dicen, que es inespecífica, que se forma una mezcla como si fuera cemento, sino que las plaquetas se agarran a través de este receptor al fibrinógeno y a la fibrina y contraen esa malla. Y justo esta es la deficiencia de esta glicoproteína que llamamos 2B3A. Y los vuelvo a situar. Este es lo que vimos en el video pasado, los defectos de adhesión. Ahora vamos a ver una proteína que va a estar de este lado, es decir, hacia la luz, o donde está el daño, pero acá va a venir una plaqueta en forma equinocítica con esas prolongaciones que se va a unir a las que están adheridas en forma plana a través de puentes de fibrina. Recuerden que la fibrina viene polimerizando por acá, y las plaquetas que se agreguen se van a agarrar plaqueta con plaqueta a través de un puente de fibrina ya polimerizando. Pero a su vez las plaquetas que están acá agregadas con agregadas también vamos a ver este daño. Entonces, este es el chiste, que estas que están en forma equinocítica se van a unir a estas adheridas por este puente de fibrina, y a su vez agregada con agregada se van a tomar de las manos a través de este puente de fibrina. Pero si yo no tengo el receptor para la fibrina, que así también se le conoce a esta glicoproteína, pues recuerden que el chiste de unir esto es que esto me funciona como un hilo de sutura para una cirugía microvascular, vamos a decir, y el chiste es unir este punto con este punto, pues. ¿Y quién va a jalar este hilo de sutura? Las plaquetas. Entonces, si sí se va a formar la malla, sí polimeriza la fibrina sobre las plaquetas, pero al no agarrarse con ellas, pues no voy a poder afrontar estos bordes de la herida, y nuevamente el paciente va a sangrar, pero por otro mecanismo, ya no por la adhesión, sino por la agregación. Por lo tanto, sí se forma en trombo. Es más, las plaquetas sí cambian de forma con estos agregantes plaquetarios. El problema es que no se pueden unir a la malla de fibrina. Y este es el chiste de la enfermedad llamada tromboastenia de Glanzmann por el pediatra suizo que describió esta enfermedad. Que esta glicoproteína 2B3A es un heterodímero. Cuando digo homodímero son dos proteínas iguales, pero si digo heterodímero, pues son dos proteínas diferentes pero que se parecen. Es decir, si una se produce y la otra no, como se requieren ambas que se exponga en la superficie de membrana, pues desde el retículo endoplásmico son degradadas, y viceversa. Si la otra sí se produce y esta no, no pueden salir las dos a la membrana de la plaqueta. Y hay varias, también se conocen más de 70 mutaciones, pero básicamente es esto, ¿no? No se va a exponer adecuadamente a la membrana, o va a ser degradada prematuramente, o va a haber poca, etcétera. Y aquí están las posiciones exactamente indicando nuevamente
esto de ITG quiere decir integrina, porque a estas también les llamamos beta 2 integrinas, como recuerdan cuando vimos el defecto de adhesión leucocitaria tipo 3, que era el defecto de quindlina y talina, sobre todo de quindlina. Estas también son beta 2 integrinas y también funcionan en el osteoclasto, si recuerdan que se unían con osteopontina. Entonces, ITG quiere decir integrina A2B, que sería la 2B, y la integrina beta 3, que sería el 3A, ¿no? Entonces, lo que está en gris es la posición de estas dos, está en este cromosoma. Y lo que les decía, si una no se produce, la otra es degradada prematuramente y da el mismo resultado. No tengo la glicoproteína ahí. Entonces se hereda igual como Bernard Solier, autosómica recesiva. Es decir, los dos padres tienen que estar enfermos y el hijo va a tener o va a manifestar la enfermedad. Los sangrados van a ser de hecho muy parecidos a la enfermedad de Bernard Solier. Aquí ya vemos las glicoproteínas que están dobladas, no están expuestas, están en esta forma de baja afinidad, y supongamos que este es el fibrinógeno o la fibrina ya polimerizada. Entonces requerimos que éstas se desdoblen como en el neutrófilo, pero ahí era unirse a ICAMS. Aquí es a fibrina o fibrinógeno, principalmente fibrina, que está polimerizando en ese momento, como ya vimos en la coagulación. Y esta es la 2B y esta es la 3A, ¿no? Y ahí están otra vez lo que acabamos de ver en el cromosoma. Acá vemos las plaquetas en azul y la fibrina en amarillo, y lo que está en rojo sería la glicoproteína 2B3A esquemáticamente agarrándose a estas mallas de fibrina, para que esta plaqueta, cuando contraiga estas prolongaciones, se junte esta con esta a través del puente de fibrina y puedo así contraer el trombo fisiológico nuevamente, y es como afrontamos la herida, ¿no? Así es que el microcirujano vascular aquí es la plaqueta y el hilo de sutura es la fibrina. Entonces aquí vemos plaquetas normales. Es importante porque vamos a ver que en esta enfermedad las plaquetas son prácticamente normales, así es que si yo no conozco la enfermedad, pues se me va a ir muy fácil, ¿no? Simplemente con no conocerla, puesto que, como vimos en Bernard Solier en el video pasado, había plaquetas muy grandes del tamaño del eritrocito o más incluso, y que los gránulos se concentraban al centro. Es decir, hay alteraciones en su morfología en Bernard Solier, y además son pocas plaquetas. Entonces ahí tengo eso que llamamos macrotrombocitopenia, y puedo sospecharla al ver el frotis o ver una biometría con cuenta baja, ¿no? Sin embargo, aquí el defecto en tromboastenia de Glanzmann más bien es un defecto de función, también en Bernard Solier, pero se asocia a alteraciones cuantitativas y cualitativas en la morfología. En cambio, esta enfermedad va a mostrar plaquetas completamente normales, tanto en número como en tamaño como en morfología. Así es que la única manera de yo diagnosticarla es conociéndola y pensando en ella. Es decir, cuando yo tengo un defecto de sangrado o tengo problemas de sangrado, sobre todo en el tiempo de sangrado, porque vamos a ver que aquí se van a alargar nuevamente los tiempos de sangrado, no los de la coagulación. Entonces debo de pensar en defectos raros de función plaquetaria, ya que si mi número de plaquetas es normal, la morfología en un frotis de ellas es normal, entonces se me va a ir la enfermedad, puesto que no voy a sospecharla. O también podríamos tener defectos en factores de la coagulación, sobre todo el factor 13, que no es medido por las pruebas convencionales o tradicionales de la coagulación. Entonces vemos plaquetas aquí normales, pueden cambiar incluso de forma, se pueden mostrar esos brazos, esa forma equinocítica, pero no funcionan, y aquí va a ser importante nuevamente las pruebas de agregación plaquetaria. Entonces recordar, esto es un frotis perfectamente normal, pero si yo las marco con inmunohistoquímica para la glicoproteína 2B3A, no voy a ver que sean estas positivas, y entonces estoy demostrando una alteración
a nivel de proteína con inmunohistoquímica o con citometría de flujo, como vimos en Bernard Solier, pero para ahora la glicoproteína que llamamos 2B3A. Y aquí tenemos la parte normal, la glicoproteína 2B3A, les decía que también se llama receptor del fibrinógeno, pero más que fibrinógeno, vean cómo ya es la fibrina polimerizando. Es decir, cada punto rojo o bajito y rojo oscuro representan pues al fibrinógeno polimerizando, ¿no? Que ya cuando está en esta forma es lo que yo llamo fibrina. Y es este puente es el que va a servir que una plaqueta, por ejemplo esta, aquí está su glicoproteína, se una al fibrinógeno y esta misma molécula de fibrinógeno o fibrina va a polimerizar hacia acá y esta otra plaqueta se van a contraer y van a contraer la malla también, lo que llamamos la retracción del coágulo. Por eso aquí una prueba de agregación sí me va a ayudar un poco más, pero no la de ristocetina, sino vamos a ver cuál es, ¿no? Aquí vemos la fibrina, entonces estos brazos de las plaquetas, por llamarlos así, tienen actina y miosina y se contraen. Por eso le decimos tromboastenia de Glasman, pero la contracción está normal. El problema es que al no tener esta proteína no se van a unir a la malla de fibrina. Las plaquetas sí se contraen, pero no jalan la malla. Aquí lo vamos a ver en un esquema muy simple para que se entienda. Ahí tenemos a las plaquetas, las mallas de fibrina y vean cómo cada vez que se van contrayendo pues van jalando esa malla de fibrina hasta hacer un trombo estable, porque en este caso sí hay glicoproteína 2B3A y el paciente pues no va a sangrar. Es decir, vamos a tener lo que hemos estado viendo y sí voy a poder afrontar los bordes de la herida. Recuerden que las plaquetas secretan factores de crecimiento para fibroblastos, células musculares lisas y endotelio, y al afrontar los bordes al mismo tiempo están secretando estos factores de crecimiento. Ahora, ¿qué sucedería en la tromboastenia de Glasman? Aquí ven como ya no está la glicoproteína en verde que estábamos viendo, es decir, son las mismas plaquetas, se contraen, pero al no agarrarse las mallas, pues la malla va a quedar laxa, suelta, es decir, el hilo de sutura no lo voy a afrontar los bordes y por eso es que el paciente va a sangrar. Y esto es importante conocerlo a detalle, ya que por eso insisto en conocer a detalle la parte normal para yo saber dónde estoy parado en cada una de las enfermedades, ¿no? Sospecharlas en base a lo que conozco y no a las recomendaciones nuevamente. Aquí veríamos la punta de una plaqueta de esos brazos que les decía, vamos a decir la mano pues de la plaqueta con estas glicoproteínas, la 2B y la 3A, que recuerden que son heterodímeros, ¿no? Plaqueta 1, plaqueta 2, vean cómo es la misma malla de fibrina a la que se están agarrando, por eso digo se agarra una plaqueta con otra pero a través de este puente. Y es como contraemos la malla y el paciente no sangra, pero si no las tengo, pues lo que acabamos de explicar que sería este el caso. Ahora sí están las plaquetas, se empiezan a contraer, pero vean que la malla está laxa, está suelta y por lo tanto no va a haber, no se van a afrontar los bordes y pues por aquí es donde va a empezar la presión de la sangre, va a empezar a filtrar la sangre y el paciente se va a manifestar también con defectos de sangrado, pero no del tiempo de la coagulación. Tal cual, si tenemos fibrinas, que la coagulación está bien, ¿no? Que también aquí se recomienda el factor 7 recombinante para que haya más fibrina, pero aún así vamos a ver que no responden muy bien por esta razón, ¿no? Porque no tengo glicoproteína 2B3A o es muy poca. Y vamos a ver que como vimos en Bernard Solier prácticamente son los mismos síntomas, se han descrito incluso también hematomas, tienen a veces ocasionales petequias o púrpuras, pero aquí generalmente son más bien equimosis y nuevamente los sangrados mucosos, ¿no? O en la piel, y los tiempos de sangrado pues van a estar prolongados, los que vimos en el video pasado. Así es que aquí sí me sirven, sobre todo si estoy en un lugar donde no tengo pruebas especiales, ¿no? Por lo menos para referirlo, y también se han reportado incluso hemorragias espontáneas
ya sea intracraneales o de tubo digestivo o de vías urinarias, es decir, todo lo que es mucosas, otra vez repito, como ya conocen a detalle en los videos de inmuno que es una mucosa, ¿no? Y el diagnóstico pues lo voy a hacer con estos anticuerpos. Si recuerdan, en Bernard Solier era el CD42 que tenía a la glicoproteína 1B que se unía al von Willebrand, pero aquí en esta enfermedad esto detecta a la 2B, el CD41 y este a la 3A, no el CD61, aunque este se usa más en citometría de flujo, pero para los patólogos este anticuerpo pues también lo usamos en inmunohistoquímica, pero aquí sería, repito, inmunocitoquímica porque es un frotis, pero también lo puedo hacer en tejido, pero como las plaquetas hemos visto que es difícil verlas en cortes histológicos, pues me tendría que ir a la médula ósea donde hay megacariocitos que son muy evidentes y hacer esta tinción, y también lo puedo demostrar. Pero aquí es un frotis, ya no les voy a pasar el dibujo, pero recuerden, mezclamos sangre de ustedes que se supone que no tienen la enfermedad. Ustedes pueden ser el testigo, que sí tendrían esta glicoproteína, y ponen una gota de su sangre con 9 gotas del paciente, porque la gota de ustedes pues sí va a ser positiva, entonces la revolvemos para que nos quede, por ejemplo, una plaqueta positiva que sería la de ustedes y todas estas negativas, para hacer más evidente la prueba, o 8 a 2, etcétera. Pero el chiste es que sea poco testigo con mucho problema para yo demostrar la negatividad a esta glicoproteína, y inmediatamente, otra vez repito, en un par de horas tenemos el diagnóstico de esta enfermedad, que antes pues sí era difícil de diagnosticar, se tendría que mandar a laboratorios especializados en el mundo, pero con estas nuevas técnicas nos tardamos menos y ya no sería necesario una citometría de flujo ni las pruebas de agregación, ¿no? Ahora también se han reportado casos similares a trombostenia de Glasman en lupus, porque se forman autoanticuerpos contra la 2B3A, y ahí sí tendría un poco de plaquetopenia, porque algunas plaquetas sí pueden ser destruidas y son señalizadas por los anticuerpos, aunque no todas, a veces solo se afecta la función. Pero ese es un diagnóstico diferencial importante, y ahí obviamente el paciente no tiene historia de sangrado desde niño, ¿no? Y generalmente son mujeres otra vez, porque en la mayoría de las enfermedades inmunológicas recuerden que es 9-1 la afección mujer-hombre, así es que este dato es importante, porque si yo demuestro también, y aquí sí por inmunohistoquímica sí voy a ver la presencia de la glicoproteína. El problema es que se va a comportar clínicamente similar a la tromboastenia de Glasman, además que va a ser un paciente que debutó ya grande y con estas, y que va a tener algunas otras enfermedades autoinmunes asociadas. Entonces esto nada más no me voy a meter profundo, pero sí para que lo tomen en cuenta, ¿no? Este es otro tipo de agregación, es la misma que vimos, nada más que invertida la gráfica. En este caso solo no usamos ristocetina, podemos hacer todos los agregantes que les mostré. O en este caso la trombina, recuerden que es uno de los potentes activadores de plaquetas en el punto de aplicación. Esto que está en azul es el control, es decir, esto significa que sí hay agregación de mis plaquetas. En cambio, lo que está en rojo es las plaquetas tromboasténicas que no tienen esta glicoproteína, ¿no? Entonces aquí no estoy demostrando de manera directa la ausencia de esta glicoproteína, pero sí que no se están agregando mis plaquetas. Así es que esta es otra prueba que me puede ayudar. No es ristocetina, recuerden, vean el otro video. Y nuevamente podemos usar cualquiera de estos otros agregantes, exactamente como la gráfica que les mostré. Para los patólogos, les decía, un aspirado de médula ósea son más evidentes los megacariocitos. Aquí vemos plaquetas, cúmulos de plaquetas, así es que sería muy fácil verlo en un aspirado, que también seguiría siendo inmunocitoquímica porque es un frotis, pero en un corte histológico lo puedo hacer con inmunohistoquímica, ¿no? Aquí vemos dos megacariocitos, uno no tan productor que les dicen, aquí vemos el grupo de plaquetas, el campo plaquetario que se está desprendiendo, aquí hay otro pequeño, que se están segmentando, recuerden, no se fragmentan, ¿no? Como dicen, y un megacariocito muy muy activo que
prácticamente todo su citoplasma se está segmentando activamente. Después veremos en qué enfermedades, pero para que vean que al ser tan gigantes respecto a un neutrófilo, pues es muy fácil que en un estudio de inmunocitoquímica yo demuestre la ausencia de la glicoproteína 2B3A, puesto que esta también va a estar presente desde el megacariocito, ¿no? Ahora, para concluir, un diagnóstico diferencial más es lo que vimos, el defecto de Kindlina. No hemos visto enfermedades de inmunodeficiencia como tal, pero ya lo explicamos en la clase, el tipo 3, ¿no? Es exactamente la misma enfermedad. El defecto, sí hay integrinas, tanto en los neutrófilos como en el osteoclasto, como en las plaquetas, hay beta 2 integrinas. Pero lo que no tengo es kindlina, y recuerden que la proteína kindlina está en el lado citoplásmico, donde están las colas citoplásmicas de las integrinas o estos heterodímeros, y la kindlina y talina son las que activan estas colas citoplásmicas para que éstas se desplieguen, y en el caso de las plaquetas pues se van a unir al fibrinógeno, ¿no? O a la fibrina por la 2B3A. En el caso de el neutrófilo, estas eran el CD11 y el CD18 que se unían a las ICAMS, y en el caso del osteoclasto a osteopontina. Entonces, pues aquí estaría kindlina y talina, como vimos en el video de inflamación, el CD11A y el CD18, que son equivalentes o proteínas primas hermanas de esta 2B3A, ¿no? O isoproteínas, pero aquí no se unen a fibrinógenos, sino a ICAMS. Y recuerden que esta era la unión más fuerte que me hacía frenar al neutrófilo de un estado de baja afinidad, que aquí estaban dobladas las proteínas, las pinzas. Acá se exponen por efecto de la interleucina 8 principalmente. Y tengo las de alta afinidad. Así es que este dato es importante porque voy a tener una enfermedad clínicamente que se va a comportar como trombastenia de Glasman, más este otro dato de inmunodeficiencia parcial, es decir, infecciones por piógenos, pero a la vez neutrofilia en mi biometría, puesto que se quedan tantos neutrófilos atrapados aquí al no poder salir a los tejidos, y es paradójico porque tengo leucocitosis, a veces sin infección, pero a veces con infección se ve más disparadas estas cifras. Entonces estos datos váyanlo tomando en cuenta, al igual que en los pacientes lúpicos que les dije. Y este es un osteoclasto, ya por fin tenemos uno aspirado. Al fin encontramos varios ya. Vean los múltiples núcleos y los nucleolos en azul más fuerte, ¿no? No confundir esto con un megacariocito. Este es el osteoclasto. De hecho, este borde festoneado es donde hacía la ventosa, y estos puntos morados son los gránulos secretorios, lo que antes decían que era hueso. Y aquí ya tenemos el hueso en rosa, todo lo de abajo, y estas dos rojas, la osteopontina. Ya esto lo explicamos en el video de la osificación. Lo que me interesa aquí es rescatar los de las beta 2 integrinas, que son también proteínas primas hermanas, pero aquí se unen a osteopontina. Entonces, si yo no tengo estas beta, no tener kindlina, a estas beta integrinas no se exponen, no se unen a osteopontina, el osteoclasto no puede hacer reabsorción ósea, y el paciente tiene un grado menor de osteopetrosis. Así es que esa combinación me va a hacer la diferencia clínica entre la tromboastenia de Glasman típica del defecto de kindlina. Aquí están los osteoclastos formando esta ventosa para permitir esta remodelación, que sí haya cavidad medular. Si por un lado ya tengo defectos de adhesión del neutrófilo, y si todavía disminuyo la cavidad medular, pues tengo mayor grado de inmunodeficiencia. Así es que este otro dato también es importante para el diagnóstico diferencial. Y lo que está en café, recuerden que es el hueso, y en fondo verde la médula ósea. Entonces lo verde se va a ir sustituyendo de café, pero en un grado menor, no como una osteopetrosis típica. Entonces, ¿qué pasaría en el defecto de kindlina y talina? Pues esto, pero el que está descrito es el de kindlina, perdón. Estas pinzas no se van a abrir, puesto que están en su estado de baja afinidad, por lo tanto no se van a agarrar a las mallas de fibrina, y pasa algo muy similar a como si no tuviera estas glicoproteínas, como en tromboastenia de Glasman.
La diferencia es que quindlina me sirve para los osteoclastos y los neutrófilos también. Entonces, la combinación que hay que tener presente es justamente esta, ¿no? El defecto de quindlina no expone estas glicoproteínas. En el caso de las plaquetas voy a tener sangrados. Es decir, no hay 2B3A que se una a la fibrina. En el caso de los neutrófilos no hay CD11A y CD18 que se unan a ICAMS. Hay infecciones por piógenos repetidas, no tan graves, y neutrofilia, puesto que se acumulan aquí los neutrófilos, como sin infección. Y en el caso de los osteoclastos, pues voy a tener un grado menor de osteopetrosis, por lo que acabamos de decir. Aquí está la osteopontina y las beta 2 integrinas eh, que acabamos de explicar, ¿no? Entonces no se forma esta ventosa, así es que esta es la combinación a tener presente, ¿no? Sangrados mucosos junto con osteopetrosis en rayos X, pues puedo ver que hay un poco más de hueso en la cavidad medular y en la biometría hemática neutrofilia con o sin infecciones repetidas por piógenos. Entonces vean por qué es importantísimo conocer el detalle de todas las enfermedades, la parte normal, para yo saber, uno, dónde está parado, qué enfermedades específicamente, los subtipos de esa enfermedad y sobre todo los diagnósticos diferenciales que son clínicamente muy parecidos, pero el defecto es prácticamente cercano, ¿no? Aquí sí hay beta 2 integrinas, pero lo que me falla es la quindlina y no expone esto. Entonces no es lo mismo conocer las enfermedades desde el fondo del mar hacia la superficie que conocerlas a mediados de las profundidades a la superficie o sobre el oleaje. Y si tengo sangrados mucosos, pues y todo está normal, pues pensar también en esto que les decía, efectos del factor 13 o de la pared de los vasos sanguíneos, o estos más raros como quindlina, o demostrar la ausencia de estas beta 2 integrinas. Gracias.